Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida desde el Instituto Electoral de Tamaulipas. El día de hoy y en el marco de los 16 días de activismo para visibilizar la violencia en contra de las mujeres y atendiendo al Programa Anual de Trabajo 2022 de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de este instituto, se considera un desarrollo de actividades clasificadas en 4 temas. Entre ellos se encuentra el liderazgo político de las mujeres y la violencia política contra las mujeres en razón de género. Los orígenes de los 16 días de activismo vienen desde 1999, cuando la Organización de las Naciones Unidas decretó oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, en Latinoamérica esta fecha se conmemora desde varios años atrás en honor a las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, 3 hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras. En su memoria se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como parte de las acciones para visibilizar este día, se crearon los 16 días de activismo, con el fin de prevenir y eliminar la violencia en contra de las mujeres y las niñas en todo el mundo, pidiendo una acción global para aumentar la conciencia, impulsar la promoción y crear oportunidades para el debate sobre retos y soluciones. Dicha iniciativa, liderada por el secretario general de las Naciones Unidas y la Agencia ONU Mujeres desde 2008, los 16 días de activismo es una campaña internacional anual que empieza el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y sigue hasta el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Como estrategia organizativa para promover la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas, desde hace años el Instituto Electoral de Tamaulipas nos unimos a la campaña de los 16 días de activismo, llevando a cabo diversas acciones en pro de la erradicación de todos los tipos de violencia contra la mujer. Esta mañana para nosotros es un honor tener la ponencia y el acompañamiento de la magistrada Gaby Villafuerte, magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, a continuación me voy a permitir leer brevemente una semblanza de la magistrada, a efecto de poder cederle el uso de la voz y disfrutar de sus palabras en estos 16 días de activismo. Gabriela Villafuerte Cuello egresó de la Facultad de Derecho de la UNAM en 1988, donde obtuvo el grado de licenciatura con mención honorífica. En la propia institución cursó también la especialidad en Derecho Constitucional. Inició su desempeño profesional dentro del Poder Judicial de la Federación en 1989 y desde entonces ha ocupado distintos cargos de la carrera judicial, como lo son actuaria judicial, secretaria de juzgado de distrito, secretaria proyectista de tribunal colegiado de circuito, secretaria técnica de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal, secretaria instructora de magistrado en sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 11 de septiembre de 2014, el Senado de la República la designó como magistrada de la Sala Regional Especializada del propio Tribunal Electoral. Además, la magistrada es muy activa y nos imparte cursos, talleres y conferencias en espacios académicos y diversas instituciones alrededor del país, como hoy tenemos la oportunidad de recibirle desde el Instituto Electoral de Tamaulipas. También da clase en la Maestría de Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. Cursó el Máster de Derechos Humanos con Perspectiva de Género y Paridad Político-Electoral que impartieron la Universidad de Castilla-La Mancha y la Escuela Judicial Electoral. Feminista, forma parte de colectivos de mujeres como la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas y forma parte también de Mujeres en Plural y de 50+1. Bueno, pues a mí no me queda más que darle la bienvenida a esta conferencia, magistrada. Es para nosotros un honor y un placer
que haya aceptado la invitación del Instituto Electoral de Tamaulipas. No es la primera vez que nos acompaña y esperemos que no sea la última. Es siempre un deleite escucharle. Y bueno, pues yo ya no abuso del tiempo y le cedería el uso de la palabra para que nos comparta sus interesantes palabras en estos 16 días de activismo. Adelante, magistrada. Débora, muchísimas gracias, gracias por el recibimiento, gracias por las palabras, por supuesto también al presidente Juan José, bueno, Mayra y todo el equipo del Instituto Electoral de Tamaulipas por esta invitación que, bueno, la hacemos de esta manera, pero espero que pronto podamos tener la oportunidad de estar de manera presencial y que todo se acomode. Pero bueno, la tecnología nos permite este tipo de acercamientos y a mí yo me siento muy afortunada y sobre todo muy agradecida de esta apertura del espacio del instituto para charlar, para compartir experiencias, para compartir reflexiones con ustedes y por supuesto con todas esas personas que escuchen esto. Yo a lo único a lo que aspiro es a poner ahí algunos granitos, algunas focos quizá de atención. Eso es a lo único a lo que aspiro. Y bueno, efectivamente, ya nos los decía Débora, estamos en estos días muy complejos porque se arrancan los 16 días de activismo con la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Y lo primero que les tengo que decir y que invita también a hacer estos ejercicios de verificación en dónde estamos, es que otro año más de conmemorar, claro, algo que se arranca en 1999, 23 años de esta conmemoración, pero la violencia contra las mujeres tiene una data añeja. Es desde siempre que las mujeres estamos en este planeta. Yo quisiera, y eso es a lo que deberíamos de aspirar, no como mujeres, no para las niñas, sino como sociedad, aspirar a que llegue el año 1, el año 1 de que se logró el propósito. Porque fíjense que este tipo de conmemoraciones tienen un sabor definitivamente amargo. Amargo porque la violencia no acaba, ni siquiera estamos en un momento en donde podamos decir que estamos en una regresión, en un efectivo blindaje contra la violencia. La verdad es que no, volteemos a ver lo que sucede en nuestro país. No les voy a platicar en este momento todo lo que sucede en nuestro país. Tenemos algunos ejemplos que se vuelven mediáticos, pero no por ello son los únicos. En nuestro país asesinan feminicidios diarios, en promedio 11 mujeres, las desapariciones de las niñas, de las mujeres, y todo eso va en incremento. Y tal parece que no hay mecanismos para tener una regresión en materia de violencia contra las mujeres y las niñas. Todos los días en México tenemos en este lenguaje virtual, tenemos hashtag justicia para Ariadna, justicia para Lidia Gabriela, justicia para Yasmín, etcétera. Y no están resonando como para efectivamente que todo esto tenga un efecto en cuanto a acabar con estas violencias.
Entonces, todo este escenario es la realidad de nuestro país. Y esa es la realidad de las mujeres, las niñas en general y las mujeres en la política. Una absoluta impunidad. ¿Y por qué hay violencia contra las mujeres y contra las niñas en este país? Es muy simple la respuesta, porque se puede, porque se puede, porque el feminicida, los feminicidas, las feminicidas, todo es posible contra las mujeres, porque no tenemos autoridades que se encarguen de revertir esta realidad para las mujeres. Y las mujeres en la política igual. Estamos en un momento de, presiento, intuyo, veo que estamos en un momento de puntos de inflexión, puntos de quiebre. ¿Qué queremos como sociedad? Realmente, ¿hacia dónde pretendemos ir? Porque cuando hablamos de igualdad de las mujeres, de derechos humanos, creemos, o al menos esa es la idea que se pretende incrustar, que como ya estamos en los espacios quizá de poder, entonces ya está la mesa servida para tener un espacio de derechos y de igualdad entre hombres y mujeres. Y la verdad es que estamos cada vez más lejos de esta situación. Estamos en una evolución. Creemos que estamos hacia mejorar en las condiciones de las mujeres, o estamos realmente en una involución. Porque la violencia que existe contra las mujeres, contra nosotras las mujeres, genera espacios de no ejercicio de derechos humanos. Cuando hay de por medio estos escenarios de violencia, pues realmente no tenemos una plenitud en el ejercicio de nuestros derechos humanos. Y cuando hablamos también de estos días de conmemoración, estos días tan lamentables que no deberían de existir en el mundo y en este país, por supuesto, tampoco, hablamos de resistencia, hablamos de esta capacidad que tenemos las mujeres de aguantar, de oponernos, de tolerar y de seguir adelante, porque tenemos que seguir adelante. Pero todos estos movimientos de actividad, de esta intensidad, de levantar la voz, inmediatamente se asocian con la incomodidad que generamos. Estos movimientos generan convulsión, generan rechazo, generan resistencia. ¿Y por qué? Hay que preguntarnos por qué cuando las mujeres nos manifestamos y cuando las mujeres decidimos tomar lo que es nuestro y ubicarnos en esta situación de romper las cadenas y dejar atrás lo que nos impusieron, entonces viene esta incomodidad. ¿Y por qué es? Pues a mí me parece que tenemos que repetirlo. Esto es un ejercicio de repetición y de reiteración, y no es de, ya vienes otra vez con tu tema, lo mismo de siempre, ya todo es violencia, el patriarcado, odian a los hombres. No, tenemos que decirlo claramente, aunque incomode, y decirlo con toda intensidad. Sí, estamos en esta situación por la cultura patriarcal, por la cultura que hizo a las mujeres, este sistema opresor que hizo a las mujeres a su exacta medida. El patriarcado ha sido un obstáculo claro, frontal, de la situación en la que estamos las mujeres, tanto en el ámbito privado, porque no se escapa, como en el ámbito público. Simplemente volteemos a ver nuestra realidad como mujeres. Yo creo
que haciendo un ejercicio a nivel personal, a nivel privado y llevarlo a lo público, es en donde nos podemos dar cuenta efectivamente qué situación guardamos, en qué situación estamos. Si tenemos esa sensación de opresión o que tenemos que cumplir con ciertos roles que nos han establecido, los estereotipos. O tenemos que estar en el molde que la sociedad, es una sociedad patriarcal, nos ha impuesto a las mujeres. Todo esto requiere de valentía. Desde mi punto de vista, se necesita hacer ejercicios de autoevaluación, autodeconstrucción, para entonces romper estas cadenas y podernos dar cuenta. Y podernos dar cuenta de la situación en la que vivimos las mujeres y la situación en la que están las niñas de este país. ¿Qué país les estamos dejando a esas niñas que vienen queriendo hacer su parte e incrustarse en una sociedad que las mata, una sociedad que las viola, una sociedad que las desaparece? Entonces, todo esto es responsabilidad de todas y de todos. Así es que creo que tenemos que darnos cuenta que requerimos actuaciones valientes. ¿En dónde? En todos lados, en todas las trincheras, desde el ámbito privado y por supuesto en el ámbito público, puesto que si en el ámbito privado continuamos con esta cíclica situación de repetir estereotipos y de violentar incluso al interior en este ámbito privado, lo vamos a replicar en el ámbito público. Quien ejerce violencia en lo privado, la va a ejercer en lo público. Así es que se necesita valentía para enfrentarse, para generar incomodidad. Así es que esta es una primera invitación que si me permiten yo les haría. Hacer un ejercicio de autoevaluación, de efectiva deconstrucción, generar espacios propicios para una misma. El primer ejercicio es en primera persona, hablar en primera persona, es generarme un espacio propicio para mí. Y después, con ese impulso expansivo, generar espacios propicios para todas esas mujeres y niñas, todas esas que están a mi alrededor, y hacer esta ola expansiva. Y eso requiere valentía. Como dijo Andrea Dworkin, feminista, escritora, fíjense, el feminismo requiere precisamente lo que el patriarcado destruye en las mujeres. Una valentía impecable, y yo diría implacable, para enfrentarse al poder masculino. Porque sí, esa es la realidad. Nos tenemos que enfrentar, y no con violencia, porque la violencia ejercida por el patriarcado, por una sociedad machista y misógina, es la que nos tiene como nos tiene. Tenemos que practicar, hacer las cosas de manera diferente. No repliquemos prácticas patriarcales, porque las prácticas patriarcales son, en su esencia, violentas. Eso es lo que nos tiene aquí. Así es que tenemos que tener esta determinación de poner la cara en situaciones arriesgadas, en situaciones difíciles. Oigan, pero en este país, bueno, en este planeta, simplemente habrá que ver las noticias mundiales, es arriesgado ser mujer. Es un deporte extremo ser mujer. Así es que si ya de por sí nacer mujer en este planeta, en este país en especial, es un país feminicida, entonces, si ya de por sí es arriesgado salir a la calle, simplemente subirse al transporte público, tener la valentía, porque ahora es valentía, de salir a correr
y tener miedo de no regresar a casa, salir a trabajar y el temor de no regresar a casa con total impunidad, porque se puede. Pues si ya esto es un deporte, es de alto riesgo, de altísimo riesgo, pues tomemos, pongamos la cara y sigamos con valentía reconstruyendo. Miren la situación en el mundo. ¿Cuántas mujeres, más de 200 mujeres, son asesinadas en este planeta? Yo creo que esa cifra la tenemos más que rebasada. Pero menos del 40% de las mujeres piden ayuda. ¿Y por qué? Porque hay miedo. ¿Miedo de qué? De la venganza del patriarcado y de la tolerancia de las autoridades. Porque ese es un binomio perverso. Por un lado, el patriarcado se venga de las mujeres que levantan la voz. Y las autoridades, que son instituciones patriarcales, simplemente no ven, no oyen y no les importa. Entonces, tenemos que superar todo ello. Y miren, ustedes conocen su estado. Ustedes, Tamaulipas, yo no les voy a venir a dar cifras que ustedes no conozcan, cifras muy complejas, pero también con una noticia. Las cifras de Tamaulipas no son diferentes a las que tenemos en otras entidades de la República Mexicana, de este país feminicida. Hay que decirlo, ¿eh? Vivimos en un país feminicida, hay que asumirlo. Entonces, cuando vemos y hablamos de lo que sucede en Tamaulipas, que les repito, tampoco es muy diferente a lo que tristemente sucede en el resto del país, pues quizá los números están bien. Revisaba yo los números de Tamaulipas y empiezo a ver que, claro, hay en los congresos, bueno, no hay paridad absoluta, pero tenemos buenos números, las secretarías de Estado tienen de alguna manera algún equilibrio, la cuestión municipal, los poderes judiciales, ahí parece que pueden empezar a tener alguna regresión por estas normas que ya, por eso hablo de involución, porque empezaron las normas a generar espacios, paridad en todo, que dice la Constitución, es paridad en todo, y paridad en todo es en todo. Pero empezamos a ver que como que no les gusta, pues es que soltar el poder que siempre han tenido en absoluto privilegio el patriarcado, sin merecerlo, porque no los pusieron a hacer exámenes de capacitación, ni de talento, ni de nada. Entonces, ustedes vean su estado, los niveles de feminicidio en el estado, de inseguridad. Tamaulipas está en el tercer lugar de inseguridad y es un estado en donde, bueno, toda la República Mexicana es un estado no propicio para las mujeres, pero fíjense que no hay alerta de género, eso me llama la atención. Claro, como no tenemos alerta de género nacional, porque ustedes imagínense reconociendo una alerta de género nacional, pues muchos discursos se desnudan, muchos discursos de avance, pues caen por su propio peso, ¿no? Ya deberíamos de tener una alerta de género nacional y no existe. Pero en específico, en Tamaulipas no hay alerta de género. En los estados en donde no hay alerta de género nos debería de llamar la atención y exigir a las autoridades generar una alerta de género. Y estos días de activismo son propicios. Si necesitamos algún espacio en donde quepa la razón, pues podría ser en cualquier día del año, pero bueno, se supone que tenemos que pensar en de qué manera volvemos y ponemos la cara para poner en evidencia todo lo que sucede. Pero no hay conciencia, no hay, yo lo que veo, por eso apelo mucho al trabajo individual, al trabajo personal, porque no veo esta conciencia de un cambio radical. Dejemos de hablar de cambios, porque la palabra cambio ya también se está volviendo un cliché, de todo el mundo quiere el cambio y el cambio y el cambio. No, hay que
empezar de cero, pero sí creo que en la agenda de las mujeres y en la erradicación de la violencia se necesita una transformación radical. Y una transformación radical que haga un cambio y una transformación profunda. Pero tristemente, bueno, yo como les digo, nunca traigo buenas noticias porque no hay buenas noticias. No hay buenas noticias. Los números de participación, porque no es poder, no son buenas noticias. Ya hay que darle vuelta a la página, porque tenemos que atender lo verdaderamente urgente. Pero no hay eco. Yo no veo que resuene en distintos lugares. Esto genera como sí, incomodidad, pero no hay esta situación. Entonces yo les pregunto, y me pregunto todos los días, ¿no les da indignación todo esto? O sea, no tendríamos ya con todos estos discursos llenos de acompañamiento y de entendimiento y de empatía, pues tendríamos que estar ya en el año 1 de la no violencia contra las mujeres y las niñas, porque en teoría, las condiciones normativas, es decir, todo lo que tiene que ver con aspectos legales, ya sabemos, la Constitución, la reforma profunda en materia de inclusión de la ley general para las mujeres, para vivir una vida libre de violencia. Tendríamos que tener un escenario positivo. Y la respuesta es, ¿lo tenemos? Sin duda mi respuesta es no. Con todas estas leyes, protocolos, todo este ejercicio normativo, ¿estamos las mujeres en la antesala de la justicia o de la injusticia? Mi respuesta es, las mujeres vivimos en una sociedad violenta e injusta, producto de la cultura patriarcal. Para las mujeres, ¿es más fácil o es más difícil incrustarse y tener la posibilidad de ejercer nuestros derechos? La verdad es que no. Y la pregunta también, porque estamos en un espacio de una autoridad. ¿Las autoridades contribuimos? ¿Las autoridades realmente hacemos nuestra parte para derribar los obstáculos que la cultura patriarcal y la violencia le ha impuesto a las mujeres? Muchas veces no. Yo creo que también como autoridades tenemos que hacer estas reflexiones. Y aquí les comento, ¿por qué lo de la paridad ya habría que decir, mira, sí, la paridad, además, esto de cuando sucedió la paridad es caridad, nos quieren inmediatamente hacer sentir impostoras. Hay un síndrome de la impostora. Ese síndrome es real y lo asimilamos como mujeres. Entonces, no, ese hay que darle la vuelta. Y yo les pregunto, ¿la paridad con violencia es paridad realmente? ¿O solamente es un espejismo? Un espejismo de estar en los espacios en los espacios públicos. Es la paridad sin poder. ¿Es paridad o solo es un espejismo? Pues estamos en los espejismos genuinos, auténticos, porque estamos en los espacios de poder. Las mujeres están en los espacios de poder, las que llegan a los cargos públicos en elección, violentadas desde su casa, violentadas en el partido político, violentadas por la sociedad. Eso no es paridad, eso no es poder, no es participación. Ay, es que ustedes ya están muy
empoderadas, ya están en todos lados. No, al contrario, las mujeres están violentadas. Eso es violencia, eso es un foco rojo, eso es una categoría sospechosa. Ahí deberíamos de poner atención, porque las mujeres realmente el poder de toma de decisiones de manera autónoma, independiente y sin influencias inhibitorias, no existe, no es real. Estamos entonces, cuando hablamos de derechos humanos y de igualdad, estamos ante una igualdad formal, es decir, en norma, en ley, lo que está en ley. Sí, tenemos una igualdad formal clara. Yo creo que podemos advertir que la igualdad existe en norma, en escrito, porque ya saben además que en este país pues también tenemos la capacidad de producción de leyes, y en producción de leyes desde la Constitución. El artículo 4 que dice, ¿no? Todas la mujer y el hombre, ahora ya dice hombre, porque se acuerdan que decía varón, vara, viril. Ya de la palabra ya nos ponía aquí, pero bueno, por lo menos. Pero eso data de algunos años, ni siquiera crean que es una reforma apenas. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Perfecto, ya tenemos igualdad desde la Constitución. Pero esa igualdad formal es real. Simplemente vayamos a el salario. ¿El salario es igual para mujeres y para hombres? Cuando hablamos de la maternidad y la paternidad, está en igualdad de condiciones lo que significa maternar y lo que significa la paternidad. No. En la capacidad de tener, por eso les hablo del poder y de la realidad. En las universidades, todas las plantillas de las universidades, hay más mujeres que hombres. ¿Y qué pasa en la realidad cuando vemos los cargos? La ocupación real, tanto en el ámbito privado, aquí sí del sector privado, como en el público. Entonces, cuando hablamos de la universalidad, ¿qué significa la universalidad de los derechos? Todos los derechos para todas las personas. Y les pregunto, ¿todos los derechos para todas las mujeres? La respuesta es no. No. Es una falacia. Estamos en una hipocresía igualitaria. Esto es, volvemos a lo mismo, a los espejismos. ¿Realmente las mujeres disfrutamos de todos estos derechos? ¿Y el patriarcado realmente se está haciendo a un lado simplemente por haber vivido en el privilegio eterno sin merecerlo? No. Entonces, por eso, cuando hablamos de igualdad, pues sí, la igualdad formal existe. Las condiciones normativas están dadas, pero tenemos igualdad real, sustantiva, material. La respuesta absoluta es no. Y aquí las autoridades, porque hoy estamos dialogando en sede de una autoridad fundamental en el abatimiento de toda esta situación de las mujeres, pues tendríamos que pensar qué estamos haciendo como autoridades para ver todo esto, porque todo esto se tiene que ver cuando estamos en el ejercicio de nuestras actividades. El Instituto Electoral de Tamaulipas, en su actividad, analiza los casos de violencia la violencia política contra las mujeres. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo ejercemos esta obligación como autoridades para revertir la violencia y la situación de desigualdad real, material de las mujeres? La discriminación, hablamos de discriminación, las mujeres nacen en un país que las discrimina por el simple hecho de nacer mujeres.
Entonces, esa es la realidad a la que como autoridades nos enfrentamos todos los días. De manera que, ¿qué hacemos? Somos la primera línea de contacto. Como autoridades somos las que llegan las mujeres, tocan la puerta, alzan la voz. ¿Y qué hacemos? Generamos esta red de conexión, esta línea de entendimiento de la realidad. Nos ponemos las gafas violeta en esta forma de tratar de representar que el color identifica o puede identificar toda esta situación de violencia contra las mujeres. Nos cambiamos los aumentos para ver que no todas las mujeres viven en la misma situación. Como autoridades nos enredamos con las mujeres, entendemos cuál es su situación, generamos condiciones para erradicar la violencia. La pregunta también que nos tenemos que hacer, las agendas de género institucionales y las agendas de género personales se hacen cargo de toda esta realidad de discriminación, de desigualdad, de violencia, por supuesto de feminicidio y feminicidio también político, la muerte política de las mujeres. Yo les sugiero en esta parte que cuando hablamos de perspectiva de género y de actuar con perspectiva de género, la perspectiva de género tiene que ser, por eso comentaba desde un inicio, un ejercicio de construcción personal. Entonces, sugiero, y lo hacemos, vamos a hacerlo como mujeres, si quieren los hombres también háganlo, pero bueno, la vida ha sido una vida de privilegio para los hombres y por naturaleza la vida de privilegio hace que la reacción cuando se pretende quitar el privilegio pues sea una reacción violenta. Pero yo creo que como mujeres, porque nos necesitamos juntas y nos necesitamos unidas, hagamos una bitácora diaria desde lo que hacemos en casa y si estereotipamos, reproducimos estereotipos, violentamos en nuestro espacio privado, criticamos a las mujeres por cómo se visten, juzgamos a las mujeres porque no cumplen los roles de buena madre, de buena hija, de buena esposa, criticamos la vestimenta de las mujeres, fiscalizamos el tono, porque ya ven que un hombre con una voz fuerte es un hombre vigoroso, es un varón para empezar, ¿no? Con vigor, con valentía. Las mujeres que hablamos fuerte, somos intensas, somos agresivas, porque las mujeres nos fiscalizamos y nos fiscalizan el tono. Entonces, todo eso lo hacemos. Yo creo que tendríamos como mujeres que empezar a tener una agenda de deconstrucción para entonces ir, si quieren los hombres también háganlo, es una recomendación. Sería bueno que lo hicieran para entender si están generando, reproduciendo la cultura patriarcal, que es la natural en la sociedad. A nosotras mismas como mujeres nos las enseñaron. Entonces, hagan eso, les recomiendo, porque si todo esto no se cae, si la cultura patriarcal no se derrumba, no la tiramos en el espacio privado, miren, va a ser muy difícil hacer una labor pública en nuestra trinchera para acabar con la violencia contra las mujeres y generar espacios de igualdad. No igualdad formal, esa ya la tenemos. Igualdad real, material, sustantiva. Por eso es que creo que cuando hablamos de normas y cuando hablamos de perspectiva de género, la perspectiva de género tiene que ser una autoevaluación, y si no identificamos todo esto en nuestra vida diaria, no lo vamos a identificar, nada va a ser violencia,
todo va a ser exagerado en la vida pública. Porque creo que una sentencia, una resolución, en el caso del Instituto Electoral de Tamaulipas, en que trabaja y que pone sobre la mesa una denuncia de violencia, sí es para esa mujer, esas mujeres, pero también es un instrumento igualador, es un instrumento que visibiliza la violencia contra las mujeres y es una herramienta para erradicarla. Pero para mí el hecho de que nos sepamos todas las normas y que tengamos conocimiento de lo que son los protocolos, las jurisprudencias y todo lo demás, no garantiza una perspectiva de género ni tampoco garantiza una erradicación de la violencia y tampoco garantiza condiciones de igualdad para las mujeres. Podemos tener toda una sesiones para saber lo que significa la violencia física, por supuesto, la violencia económica, la violencia psicológica, patrimonial, simbólica, la violencia vicaria, todos estos síndromes que atraviesan la vida de las mujeres, el síndrome de la impostora, de Cassandra, de Lily Wright, que son mujeres que han estado en la historia, la fiscalización del tono, todos estos elementos los podemos conocer, pero los tenemos que identificar, aplicar de manera valiente, impecable e implacable. Esa es la tarea que tenemos. No tiene ningún caso aprendernos la definición de lo que es la violencia de acuerdo a la ley del general de las mujeres. Violencia eso creo que es como aprenderse los artículos de la Constitución o recitar normas. No, a mí me parece que el ejercicio que tenemos que hacer es el identificar y el poner el dedo en donde efectivamente los contextos de las mujeres, establecer estas redes de conexión, de entendimiento, las autoridades quitando formalismos, diciéndole a las mujeres, yo sí te creo, no estás sola. A mí me parece que tenemos que tener esa visión de agenda de género para entender que las mujeres necesitan de las autoridades, porque yo lo que veo es que cada vez hay más violencia, pero las mujeres cada vez tienen, si de por sí había, más miedo en levantar la voz y acudir ante las autoridades, porque no estamos erradicando realmente la violencia. Y yo les preguntaría, pregúntense ustedes, ¿dónde están esas mujeres que levantan la voz? ¿Están en cargos públicos? ¿Están después de haber levantado la voz? Veía un asunto de Tamaulipas, una mujer fue en el proceso electoral pasado, creo que sí, antepasado, que levantó la voz y en el partido político le dijeron, sí, vamos a ver tu caso, pero después de que pase el proceso electoral, así como, ya saben, ¿no? Es incómodo este tema. ¿Y qué pasó con esa mujer? ¿Qué pasó con su caso? Yo me preguntaría y les preguntaría. Como todos los de las mujeres, salvo quizá algunas excepciones por ahí, ¿qué pasó con ese caso de esa mujer que levantó la voz y tuvo la condena del partido político y está en el ejercicio público? ¿Dónde está esa mujer? Porque yo creo que eso también tenemos que hacer como autoridades. Ya no nada más es, además de dictar una sentencia, es ¿y dónde están esas mujeres? Porque fíjense que las mujeres que levantan la voz y que tocan la puerta de las autoridades tienen sentencias que se dictan, pero que no hay una verificación ni un cumplimiento efectivo.
pero además tienen el castigo del patriarcado, porque se atrevieron a levantar la voz. Es la muerte política para muchas, si no es que la mayoría de las mujeres que tocan la puerta de las autoridades. Imagínense la muerte política de una mujer que se atreve a decir hay violencia en mi contra por ser mujer. Yo creo que tendríamos que estar en esa situación y a mí me parece que como autoridades, primero en lo personal, en lo individual, hacer un ejercicio de confrontación con el espejo. En el espejo es lo más difícil. Y no tener miedo en donde sea, en los espacios que sea, señalar estas desigualdades en las que vivimos las mujeres a la fecha, la violencia perversa, en escalada, rampante, en impunidad absoluta en este país feminicida. Me parece a mí que si hacemos estos ejercicios que empiecen en lo individual, quizá en algunos años, espero que no sean 100 o 150, sino que pudiera... El objetivo 2030 de la ONU no lo vamos a alcanzar. Estamos en 2022, entradas en 2023, y el objetivo 2030 de la erradicación y de la igualdad de las mujeres no se va a alcanzar, es una falacia, es un sueño que no se cumple, pero ojalá que podamos llegar a algún momento en donde podamos tener una situación de mejoría y que no sigamos en esta involución, en esta regresión de los derechos de las mujeres. Y con esto voy a terminar con dos frases de una jueza, pero bueno, tenemos feministas que las voces de las mujeres, esa es otra, las voces de las mujeres a veces escondidas en las voces masculinas, pero bueno, afortunadamente podemos tener estas voces que fueron antes, desde siempre, y que las tenemos hoy y que necesitan resonar fuerte. Voy a empezar con Mary Wollstonecraft, feminista liberal. Para idea, les digo que es Mary Shelley, es su hija, la que escribió Frankenstein. Ella es Mary Wollstonecraft, imagínense, 1792. Ella dijo, no habla del poder sobre los hombres, lo que les decía, sino el poder sobre una misma, pero importante esa, y también cuando dijo, es tiempo de efectuar una revolución en los modales de las mujeres, modales en la participación en la actividad de las mujeres, yo lo pondría también como un símil. Tiempo de devolverles su dignidad perdida y hacer que, como parte de la especie humana, trabajen para reformar el mundo mediante su propio cambio. Así es que si no cambiamos como mujeres, como nos dijo y nos dejó esta frase, pues vamos a seguir en esta inercia, y es un tema de dignidad. Y la dignidad es más allá de los derechos humanos. Es parte de nuestra esencia. Los derechos humanos es para que esa dignidad salga y se cuide, para que esa dignidad sea efectiva. Y bueno, Ruth Bader Ginsburg, jueza inigualable, irrepetible. Y cuando esta manera que tenemos de creer que las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa y hay que cuidarlas, todos esos son estereotipos horrorosos de las princesas. Y fíjense lo que nos dejó también, como muchas, Ruth Bader Ginsburg. El pedestal sobre el cual han sido colocadas las mujeres, tras ser inspeccionado de cerca, con mucha frecuencia ha demostrado ser una jaula. Y efectivamente tenemos que derribar estos barrotes, esta celda en la que a veces nos autoimponemos, estas celdas en las que a veces
estamos ahí porque tenemos que terminar con esta lógica de vivir en una violencia que tenemos absolutamente normalizada. Así es que yo hasta acá me quedo de nuevo con una invitación que solo es eso. No tengo conclusiones. Quisiera tener conclusiones, pero además quisiera tener escenarios positivos, halagüeños, no, pero eso sí, es agotadora esta lucha. Afortunadamente no estamos agotadas, pero sí les invitaría como mujeres a tejer estas redes, como esta reflexión que el cuadro de Remedios Varo, Tejiendo el manto terrestre, inspiró a Marcela Lagarde. Y creo que tenemos que hacer esto, porque si tenemos cualquier espacio, cualquier lugar en donde podamos generar espacios de igualdad y de erradicación de esta violencia impune en un país feminicida, en donde podamos acabar con esto y poder dar unos mejores pasos hacia la igualdad y no violencia, y salirnos de estos espejismos en donde tenemos que identificar. Creo yo que esa es la salida, pero la salida es un ejercicio personal, es un ejercicio de autoevaluación y autodeconstrucción. Empecemos por ahí. Si empezamos quizá por ahí, podamos tener mejores herramientas para nuestra actividad diaria en lo profesional, porque además no es ninguna concesión, es nuestra obligación como personas y como autoridades. Muchísimas gracias de nuevo al instituto. De verdad es un placer poder estar aquí. Y bueno, y si vamos a hacer activismo todos los días del año. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme a la distancia con toda mi gratitud. Gracias. Al contrario, magistra, agradecidos estamos desde el DIETAM por esta charla tan profunda y tan conmovedora, porque creo que a todas y todos los que estamos escuchándola nos mueve y nos hace pensar en dónde estamos parados. Recupero algunas de las ideas que nos compartió la magistrada Villafuerte. El feminismo requiere precisamente lo que el patriarcado destruye en las mujeres, una valentía impecable para enfrentarse al poder masculino, de Andrea Dworkin. Ser mujer, como lo refiere la magistrada Villafuerte, es un deporte extremo. Nacemos con la zozobra del feminicidio, los riesgos y los peligros que nos acompañan durante toda nuestra vida, y lo lamentable es que hemos normalizado y aprendido a vivir con ello. Como mujeres debemos primero identificar las violencias de las que hemos sido víctimas, abrazarnos a nosotras mismas y empezar a deconstruirnos. Hoy tenemos la información al alcance de la mano y en esa misma medida tenemos la responsabilidad de instruirnos, de construirnos y compartir lo aprendido. Y no, hombres y mujeres no somos contrarios ni enemigos, sino debemos ser aliados en esta lucha y sumar a los hombres como aliados de hombro con hombro de las mujeres. La visibilización de la violencia contra la mujer es fundamental y puedo atreverme a decir que en este ejercicio de introspección al que nos invita la magistrada Villafuerte, todas en mayor o menor medida hemos sido violentadas y hoy podemos identificarlo, trabajarlo, sanarlo, pero además quienes tenemos la posibilidad de crear un impacto, construir mujeres y hombres con conciencia de respeto a la dignidad de todas las personas. La realidad es que en este año 2022 el panorama no es alentador. Y si bien la agenda de género ha tenido un gran impulso gracias a mujeres valientes como la magistrada Villafuerte, que ha alzado la voz y quien siempre está dispuesta a brindar acompañamiento, el tema no está resuelto. La violencia es un asunto tan delicado que no podemos dejar de alzar la voz, pues la lucha de tantos años sigue siendo endeble
y se puede perder de un momento a otro. Las voces de las mujeres necesitan resonar y resonar fuerte. Desde el Instituto Electoral de Tamaulipas, a nombre del consejero presidente Juan José Ramos Charre, de mi colega la consejera Mayra Lugo Rodríguez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de este instituto, de mis colegas consejeras y consejeros electorales, agradezco infinitamente su participación en estos 16 días de activismo. Para mí ha sido un honor conducir esta plática tan enriquecedora, magistrada Gabriela Villafuerte. A quienes nos acompañaron en esta transmisión a través de redes sociales del Instituto, agradecerles el regalo de su tiempo para esta conferencia e invitarles a seguirnos acompañando en las actividades que el DIETAM se encuentra desplegando en el marco de los 16 días de activismo con el fin de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas. Muchas gracias a todas y todos.